Ahora sí, vamos a iniciar. Buenas noches con todos. Como toda la clase va a ser grabada para que quede constancia de lo que es, bueno, de la videoconferencia para luego ser subida en el aula virtual, ¿no? Como habíamos quedado la semana pasada, el día de hoy quedó un tema de investigación para que el mismo elabore un informe y para que el día de hoy expongan o defiendan lo que han investigado, ¿no? Entonces, este día es destinado para eso. Como somos pocos, será mejor el trabajo y alcanzará el tiempo para que puedan exponer. El orden será el que ustedes quieran, igualmente van a tener que exponer en cualquier momento, ¿no? Entonces, podemos iniciar. Me dice quién inicia. Sí, ingeniero, yo. A ver, Lady. Buenas noches. Ajá. Buenas. Déjenme un momento. La diapositiva que me envió. Pues. Un segundo. Déjenme abrir el archivo. Colocar la presentación contrapositiva. Yeah. Ya Lady, puede iniciar. Ya, buenas noches con todos, compañeros y profesores. El tema de hoy para exponer son los temporizadores y su clasificación, tipos y partes que componen estos tipos de elementos o equipos. Siguiente, ingeniero, por favor. ¿En qué? La siguiente, por favor. Ya, ahí para introducir un poco en el tema, sabemos que un temporizador consiste en un dispositivo que tiene la capacidad de controlar un circuito en su conexión y desconexión. Este circuito puede ser mecánico, neumático, hidráulico, eléctrico, entre otros. Estos tipos de temporizadores o un temporizador puede ser utilizado en varios tipos de usos, en objetos domésticos, objetos asociados a la tecnología, en electrónica, en simuladores de presencia de todo tipo, y actividades relacionadas como la biología o también mismo de los mismos explosivos. Lo podemos encontrar en celulares, en minuteros de cocina, dentro de los electrodomésticos de todo tipo, o en controles remotos. Tenemos lo que son tipos de temporizadores. Su división conlleva a dos tipos, según la reacción o pulso, a pulso y depende de su principio de funcionamiento. Dentro de la reacción a pulso tenemos lo que son temporizadores a la conexión, temporizadores a la desconexión y temporizadores de un solo pulso. Siguiente, ingeniero, por favor. Ingeniero, siguiente, por favor. Un minuto que se colgó, un minuto. Allá. ¿Qué pasó? Bien, para seguir en la diapositiva también tenemos el según el principio de funcionamiento, y en eso encontramos lo que son temporizadores neumáticos.
temporizadores con motor síncrono, temporizadores térmicos y temporizadores electrónicos. ¿Sigo hablando de género o espero la de Apu? Ahí sigue. Ya, en la siguiente que ya dije. Ya, en los temporizadores, según la reacción a pulso, tenemos los temporizadores a la conexión, que esto conlleva al recibir un pulso que lo activa, el temporizador comienza a correr el tiempo que se ha programado. Al finalizar este tiempo, según el temporizador, se inactivan o activan los contactos. Tenemos lo que son temporizadores a la desconexión, que es lo inverso a los temporizadores a la conexión. Estos tipos de temporizadores conllevan que tienen un pulso que está siempre activo y cuando por alguna razón se interrumpe la señal, el temporizador comienza a contabilizar el tiempo programado cuando se completa tiempo el de hacer el cambio de los contactores o de los contactos. No genero ahí todavía. Ya, tenemos por último los temporizadores de un solo pulso. Este tipo de temporizadores tienen la virtud de activarse para el control de un tiempo programado con apenas pulsos momentáneos y de corta longitud. Ya eso conlleva lo que son según la reacción a pulso. Siguiente. Ya tenemos los temporizadores según el principio de funcionamiento. Tenemos los temporizadores neumáticos, temporizadores con motor síncrono y temporizadores térmicos y electrónicos. Tenemos en los neumáticos que son los temporizadores térmicos, no los neumáticos. Estos neumáticos que, o sea, en la imagen que tengo ahí es un normalmente cerrado. Está basado en la acción de un fuelle que es un soplador que se comprime al ser accionado por el electroimán del relé al tender este fuelle o soplador a ocupar su posición de reposo. Lo hace lentamente ya que el aire ha de entrar por un pequeño orificio que al variar de tamaño cambia el tiempo de recuperación del fuelle o soplador y por lo tanto la temporización. Tenemos lo que son temporizadores con motor síncrono, que son los temporizadores que actúan por medio de un mecanismo de relojería, accionado por un pequeño motor con embrague electromagnético. Al cabo de este cierto tiempo de funcionamiento entra en acción el embrague y se produce la apertura o cierre del circuito, depende mucho de eso. Tenemos lo que son los temporizadores térmicos, como vemos en la imagen, actúan por calentamiento de una lámina bimetálica. El tiempo viene determinado por el curvado de la lámina. Constan de un transformador cuyo primario se conecta a la red, pero el secundario que tiene pocas espiras y está conectado en serie con la lámina bimetálica. Siempre tienen que estar en cortocircuito para producir el calentamiento. Dice que cuando dicha lámina, o sea, no tienen que estar en cortocircuito, más no los dos activados. Y para que deje de funcionar, tiene que desactivarse o desconectar lo que es la primaria o el primario. Ya tenemos que es el temporizador electrónico. El principio básico el principio de este funcionamiento de este temporizador es la carga o descarga de un condensador mediante una resistencia. Por lo general, se emplean condensadores electrolíticos, siempre que su resistencia de aislamiento sea mayor que la resistencia de descarga. En caso contrario, el condensador se descargaría a través de su insuficiencia y resistencia de aislamiento. Eso conlleva lo que son según el principio de funcionamiento. Tenemos lo que son las partes generales de los temporizadores. Esto no implica en qué tipo de temporizadores tiene, o sea, en sí son partes generales de todos los temporizadores en sí. Tenemos lo que son resortes, soporte, leva de accionamiento, eje, resorte de copa, resorte de presión y contacto móvil. Podemos decir que el resorte, a través de él, el soporte entra en contacto con la leva. Lo que es el soporte es una sección que divide la leva del resorte y contiene resortes de copas en su estructura.
En lo que es la leva, es la parte que entra en contacto con el soporte luego de ser accionado por el soporte, por el resorte, activando así la contabilización del tiempo. Tenemos lo que es el eje, que es el soporte vertical de la estructura del temporizador. El resorte de copa, que está dentro del soporte. Son resortes sensibles que accionan el mecanismo con el temporizador al descender el soporte por acción del resorte. Tenemos lo que es el resorte de presión, que es el resorte colocado en sentido contrario al resorte que acciona el temporizador. Es quien recibe la presión del impulso provocado al accionar el temporizador. Tenemos lo que por último es el contacto móvil, que según la posición de la leva, el soporte y los resortes, este contacto se moverá contando o dejando de contar el temporizador. Ya, concluyendo un poco de lo que es los temporizadores, se puede decir que independientemente del tiempo de temporizador que sea, todos se rigen por el mismo principio. Al recibir un pulso, realizan un cambio de contactos que al finalizar el tiempo programado por el usuario, se resetea su posición inicial. Eso de ahí, ingeniero. Gracias. Ok, gracias por su exposición, Lady, ¿no? Entonces, en base a lo que usted ha expuesto y lo que he visto de la diapositiva, le haré unas cuantas preguntas, ¿no? Esperando que me pueda contestar. Por ejemplo, en la primera diapositiva, usted habla que el temporizador es un dispositivo que tiene la capacidad de controlar un circuito de su conexión o desconexión. ¿En qué se diferencia el contactor normal? Porque sí, ahí Que este habla el espera mismo un tiempo concepto. determinado. Ajá, pero son temporizadores, o sea, por ejemplo, el tiempo determinado por el usuario o el tiempo de programación que se le haya dado. Esa es la diferencia. Ok. ¿O a qué se refieren no referencia? En esa parte de ahí, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, solamente habla que el mismo concepto de contactor, no, no habla que depende de un tiempo, ¿no? Por eso le Ah, ya, preguntaba. ya, ahí. Bueno. Ya, aquí en los tipos habla, bueno, en la parte de lo que son a pulso, de dos que, bueno, son muy ¿Qué utilizados, que pasó? son temporizadores a la conexión y temporizadores a la desconexión, ¿no? On the line, off the line, también conocido. ¿Existe algún tipo que combine estos dos temporizadores? Es decir, a la conexión y desconexión. O, Eso no, yo, o sea, conllevándome los conocimientos que ya se tengo, porque no en la investigación realmente no encontré eso, pero yo creo que sí, dentro de circuitos o de programas que se hagan, se puede dar eso juntando los dos temporizadores en sí en un programa complejo, más no que haya uno que haga las dos cosas, ¿me entiendes? ok. Y última pregunta, en base a los temporizadores expuestos, ¿Cómo? eh, a los temporizadores Ya, expuestos, todos son sí. aplicables en diferentes funciones, o sea, puedo aplicar cualquiera o de qué depende la utilización del temporizador, ¿no? No, no, de, Usted claro, habla es de algunos como tipos, todo por ejemplo, proceso. ¿dónde puedo aplicar el Sí, temporizador sí. térmico? El térmico directamente son los aires acondicionados, ¿no? En aire acondicionado, el sistema de enfriamiento. Ujú. ¿Por qué Digo no yo, puedo? no sé. No, le estoy preguntando, usted, por eso le digo. Sí, sí. ¿Solamente puedo aplicarlo el térmico o puede escoger de la gama que usted me expuso? No, es que cada proceso, o sea, depende mucho de lo que se quiera dar en el programa para así elegir sus elementos o equipos. Por ejemplo, un temporizador neumático no va a funcionar de la misma manera que un temporizador térmico. Cada uno conlleva su funcionamiento y su finalidad. Tienen diferencias. Por ejemplo, el neumático, ¿dónde lo pudiera utilizar? Cerrado. En un sistema de lazo de control, por ejemplo, ¿cómo es? Un lazo de control que se ubican dentro de lo que es, ay, que no me encuentro el nombre, pero son los que se utilizan dentro de refinería, o sea, más aún los que usan circuitos donde se busca mucho independizar lo que es la neumática.
Ok, última Por eso, pregunta. ajá, Aquí en las partes generales, bueno, no sé, puede ser que esté equivocado o no, usted me dirá. Habla de contactos NA y NC. ¿Los temporizadores tienen contactos principales o no? sí, Sí tienen contactos principales. sí, digo. Sí. Ok, gracias por su posición, Lady. Ok, ok, ingeniero. Ok, siguiente, ¿qué quieres poner o yo designo? Ingeniero, otra preguntita, dentro Dígame. de lo que es el aula virtual, ¿usted va a poner ahí la nota de exposición y de informe o Sí, eso es un sí. inicio aparte? No, no, hoy voy a evaluar todo, todos los pendientes hoy día la noche le llegará la nota. Pues Ok, estoy tomando apuntes ahorita para en base a eso calificarlo. ya, ajá. Pero no era no era de subir las diapositivas, ¿verdad? Solo el informe. No solamente el informe, sí. Ok. A ver, ¿quién desea exponer de los que faltan? Son 5, faltan 4. Deme paso a mí, pues, ingeniero. Buenas noches. Ya, buenas noches. Para Ya, ver si, ya, ok, eso. Ahí tiene habilitada por ya que el aquí. personal es tan nervioso. De verdad que sí. Ahí le habilité para que comparta, Carlos Peña. Listo, ingeniero. A ver, déjeme ver por dónde que estamos. Para perder el miedo ahorita. A ver, a ver, a ver. ¿Sí pueden observar, sí? Sí, Hola. sí, inicia. Ya. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Pues en esta materia de control eléctrico industrial vamos a hablar sobre el tema de los temporizadores, los tipos y partes. ¿Quién les va a dar la exposición? Es el estudiante Carlos Piña Barberá Ernesto. Bien, los temporizadores, ¿no? Dice que un temporizador es un aparato con el que podemos regular. Déjenme sacar esta de acá. No puedo ver bien. Ya, con el que podemos regular la conexión o desconexión de un circuito eléctrico después de que se ha dado un determinado tiempo, ¿no? Esto siempre y cuando se da con el tiempo que nosotros vamos a programar. En cuanto a su funcionamiento, se maneja mucho a un relevador, como nosotros ya sabemos, un relé, cada vez que le llega un pulso de carga, pues este inmediatamente hace su cambio de posición, ¿no? De normalmente abierto a normalmente cerrado y viceversa. En cuanto a los temporizadores, necesita un tiempo para agotarse, un tiempo que ya está programado para intercambiar sus contactos. ¿Para qué sirve un temporizador? Pues comúnmente son dispositivos caseros, o sea, pueden ser utilizados como dispositivos caseros, dispositivos electrónicos o relacionados con la tecnología en actividad asociados a los explosivos, biología o simuladores de presencia. Asimismo, estos temporizadores son empleados también en celulares, cronómetros, minuteros de oficina, al igual que en otros electrodomésticos. También puede ser utilizado dentro de un sistema de control remoto si la idea es programar un encendido o un apagado de un elemento. También es utilizado en los laboratorios biológicos o en circuitos de iluminación de viviendas o espacios entre contextos y más. ¿Cómo funciona un temporizador? El principio general de funcionamiento de un temporizador, sin que sea relevante cuál sea el tipo o los materiales para su fabricación, es que si recibe un pulso, se produce un cambio dentro de sus contactos y se da fin a un tiempo que se programó. Después regresa a su posición normal, base a la condición que estaba expuesta. Los símbolos de contacto temporizado, pues ahí tenemos, para tener claro, son los contactos con retardo a la conexión o al trabajo, contactos con retardo a la desconexión o el reposo, y contactos retardo a la conexión y desconexión. Tenemos los símbolos de subbobina de relé temporizado, como vemos en la imagen KT1A1 de retardo a la conexión, pues vamos a encontrar con ese tipo de simbología. Con retardo a la desconexión encontramos con este tipo de simbología también, y el retardo a la conexión o desconexión, como ya lo dice, lo vemos ahí en la imagen. Partes de un temporizador. Bien, cada temporizador, como ya sabemos, está construido con diferentes tipos de piezas, ¿no? Estas no tienen la misma construcción ni principio de funcionamiento, como por ejemplo, un temporizador mecánico está constituido por resortes y engranes, mientras que un electrónico pues, está compuesto por capacitores, resistencia y circuitos totalmente integrados. Aunque a pesar de esto, todos los temporizadores funcionan bajo el mismo principio y este es
contabilizar un tiempo determinado y cambiar la posición de sus contactos, ¿no? Como vemos en la parte de abajo, tenemos el pulso de inicio, tenemos el conteo que va a hacer nuestro temporizador, los cambios que van a hacer de sus contactos y vamos a tener la salida adecuada. Si bien es cierto, dentro de las partes del temporizador se me hizo un poco complicado buscarlo, en la cual para poder saber un poco de sus partes tuve que investigar en base a una marca, que es la marca Siemens de esta Sirius. Como podemos ver, son 16 partes en este diagrama. La primera tenemos la tapa abatible superior, los indicadores LED, selector de funciones, como el cuarto, el quinto y el tercero, son los que nosotros vamos a mover similar a un potenciómetro. Tenemos el selector de intervalo de tiempo y de funciones. Bueno, en fin, son 16 partes en las que yo puedo encontrar en este diagrama de este temporizador. Lo podemos ver de una parte más simple, en la parte de abajo, donde tenemos el indicador, relé de tiempo bajo tensión, relé indicador, relé conmutado, selector de temporización, selector de intervalo de tiempo y ajustes de comportamiento de relé, y el selector de función. Tipos de temporizadores. Según los temporizadores se pueden clasificar de dos diferentes tipos, ¿no? Según su forma de actuar, esto cuando tiene un pulso y otro con su principio de funcionamiento. Bajo lo que es la reacción de un pulso, ¿no? Tenemos el temporizador a la conexión o el temporizador TON o el on delay. Una vez que recibe un pulso, una vez que recibe el pulso se activa, ¿no? En este caso el temporizador va a empezar a correr un tiempo determinado en la cual hasta que termine su tiempo, ¿sí? Hasta que termine su tiempo, se va a activar. Como nosotros tenemos abajo, tenemos un diagrama, podemos encontrar una bobina, podemos encontrar el relé que está normalmente cerrado y luego cuando ya hace el cambio, termina su tiempo, se activa, pues pasa normalmente abierto. Con el temporizador a la desconexión, el temporizador de retardo a la desconexión o TOF o el off delay se utiliza para retardar la puesta a cero de una salida durante un periodo determinado, tras haberse no desactivado. Cuando la entrada se desactiva, el temporizador pues tiene unos segundos en la cual el operador va a designar cuántos segundos va a tardar, ¿sí? Y, pues, es decir, este temporizador a la desconexión va a estar activado durante el tiempo determinado, termina el tiempo y luego se desactiva. Tenemos lo que es la parte de aquí el retardo de la conexión, como es su función de tiempo, y acá tenemos otro diagrama que es el de los delay, ¿no? Tenemos lo que es ahí la entrada normalmente abierto y normalmente cerrado. De un solo pulso, este temporizador se puede calificar como un temporizador con memoria, ya que con solo recibir un pequeño pulso momentáneo, no importando la longitud de no importando el tiempo programado, puede repetir el ciclo de activación, si en caso se necesita enviar de nuevo la señal de activación. Ya. Bien, el temporizador de acuerdo a los principios de funcionamiento. Pese a que los temporizadores se clasifican por su principio de funcionamiento, existen diversos tipos, en los cuales tenemos el temporizador neumático y el temporizador a motor síncrono. Su funcionamiento se basa en la combinación de tres elementos neumáticos que son la válvula con retorno por muelle, una válvula estranguladora antirretorno y un depósito de aire. En lo que es temporizador motor síncrono, está construido por los mecanismos que se utilizan en la relojería, pero a diferencia de esto son accionados por pequeños motores eléctricos, ¿no? También cuentan con un clock electromagnético que una vez que pasa el tiempo programado se activa para cambiar los contactos de posición. El temporizador térmico. Este temporizador está compuesto por una lámina bimetálica conectada a una bobina de un transformador que genera un flujo constante de corriente eléctrica que hace que el bimetal se vaya calentando y por este va intercambiando la forma hasta que llega al punto de desconexión o desconexión según sea el caso, ¿no? Y como ya tenemos el temporizador electrónico, que es el que más hemos estado revisando, pues el funcionamiento del temporizador está basado principalmente en la carga y descarga de un capacitor electrolítico mediante una resistencia eléctrica. Una vez el tiempo programado por la resistencia se contabiliza y hace el cambio de los contactos a través de un electroimán. Listo.
Ingeniero, muchas gracias. Gracias por escuchar. Ok, gracias Jesús por su exposición, ¿no? Y en base a lo que he expuesto también tengo unas preguntas que espero que me pueda contestar, ¿no? Usted habla que, bueno, se puede manipular el intervalo del tiempo de los temporizadores. ¿Cuál es el intervalo, el mínimo, el máximo de ese tiempo manipulable? ¿O depende del temporizador? Bien, a ver, de lo que nosotros hemos entendido, el tiempo es el que nosotros queremos darle, lo podemos dar en segundos como en milisegundos. Pero es obvio que también existen diferentes tipos de temporizadores en base a las marcas. Puede ser que una marca tenga poco más de tiempo y otras marcas tengan menos tiempo. Pero eso ya depende del circuito en realidad o del trabajo que se quiera hacer con el temporizador. Ok, en la tercera diapositiva usted indicaba, bueno, los contactos principales, las bobinas que tenía algunos tipos de temporizadores. La misma pregunta que le hice antes a Lady. ¿El temporizador tiene contactos principales o no? El temporizador tiene contactos principales. Sí, sí o no. Sí, sí tiene contactos principales. A ver. Sí, siguiente pregunta. Ahí en la diapositiva, en la cuarta diapositiva, usted me habla de dos tipos de temporizadores, uno mecánico y uno electrónico, pero en la diapositiva que están más adelante, habla otros tipos, el térmico, el neumático. En sí, de la clasificación que tiene al finalizar, ¿cuáles son mecánicos y cuáles son electrónicos? Por ejemplo, dice el neumático, el síncrono, el térmico. ¿Esos son mecánicos o son electrónicos? El neumático es mecánico. O sea, es lo que yo le digo, o sea, dependiendo de lo que se piensa hacer. Ya, el neumático es mecánico, sí. Lo que, como decir, el temporizador térmico, esto se utiliza más en el contactor, a como yo estuve investigando. Y es un relé temporizado o un relé térmico más bien electrónico. Porque lo que es los temporizadores mecánicos, me estaba dando cuenta que son utilizados para las máquinas de gran potencia, en la cual ellos necesitan estar conectados base a una condición. Ok, gracias No sé Jesús. si me hice entender. Sí, gracias por su defensa de su investigación. Bueno, el siguiente, para aprovechar el Yo, tiempo. ingeniero, yo creo. ¿Quién va a exponer? Yo, ingeniero. Ok, ahí está Sí, sí habilitado me para escucho. que... Sí, sí. Ya. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Antes que inicie, si se nos acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo para continuar. Ya. Hablar sobre los temporizadores. Antes que todo, voy a hablarles sobre lo que consideramos un temporizador y como un dato, también voy a decir que al inicio de la humanidad y todo, los primeros temporizadores que se usaron de manera así empírica que se puede decir fueron los relojes de arena, en los cuales ellos simplemente calculaban el tiempo por el cual iba a pasar la arena por el umbral y esto definía el tiempo en el que iba a realizar un proceso. Basándonos en eso, vamos a saber que un temporizador es un aparato el cual censará la entrada y después de un tiempo especificado de retardo de transcurrido, se producirá una salida, que puede ser una señal sobre una alarma o algo que estemos llevando a cabo en un proceso. Funcionamientos del temporizador. El uso y funcionamiento del temporizador. Los usos que podemos ver en los temporizadores actualmente son variados. Lo tenemos en el uso doméstico, asociados a la tecnología y la electrónica, los simuladores de presencia y en varios otros ámbitos como en la biología y en el uso de explosivos, que es muy importante. También los encontramos actualmente en todas partes como en nuestros celulares, cronómetros
minuteros de cocina y todo tipo de electrodomésticos los tienen de manera integrada. También están en otros tipos de electrodomésticos para programar su encendido o apagado automáticamente. Como un ejemplo puede ser un microondas, un televisor al cual se le programa un tiempo en el cual va a apagarse. Estos son temporizadores, aunque no estén físicamente, se puede decir, están en el integrado de estos electrodomésticos. Ya, independientemente del tipo del temporizador que sea, todos se rigen por el mismo principio, es decir, recibir impulso, realizar el cambio de contactos y finalizar con el tiempo programado y resetear su posición inicial. Aquí podemos ver un ejemplo de un circuito de un temporizador con un 555 en este caso. Tenemos las partes del 555 que son, por ejemplo, la tierra, el GND o tierra, como lo conocemos nosotros, cuál es el polo negativo. Tenemos el disparo, el cual es donde se establece el tiempo que va a realizar el 555. Tenemos también el trigger o disparador, la salida, el reinicio obviamente por el cual nos va a hacer que el proceso se reinicie como su nombre indica. También tenemos el THR, es el control del voltaje, y sí, esas son todas las partes que posee. Este es un ejemplo que se armó con un integrado 555. Parte del temporizador. Como mis compañeros indicaron anteriormente, los temporizadores pueden tener varias partes con las cuales lo realizamos. No hay una especificación para hacerlo, pero de manera general se pueden definir estas partes como las siguientes que están aquí, que son el resorte, el soporte, la leva de accionamiento, el eje, resorte de copa, resorte de presión y el contacto móvil. El resorte, que va a ser el que entre el contacto con la leva, el soporte, el cual es la sección que divide al temporizador, la leva de accionamiento es la parte que entra en contacto con el resorte luego de que accionamos el temporizador. El eje, que está acá, el eje es el soporte vertical que da la estructura del temporizador. El resorte de copa, que está dentro del soporte, si nos damos cuenta, que este resorte de copa, el 5, está dentro del soporte, de la cavidad del soporte, el cual es el 2, sirve para hacer descender el soporte cuando da acción el resorte, es decir, baja el resorte y sirve para que descienda. El resorte de presión que está acá es la que mantiene colocado en sentido contrario el resorte cuando se acciona el temporizador. Y el contacto móvil que está aquí, está entre el resorte de presión y el eje, el cual nos muestra que el contacto se moverá cuando se mueve el temporizador, cuando se acciona el temporizador. Clasificación de los temporizadores. Ya, para clasificar los temporizadores tenemos que tener en cuenta de que se puede definir como dos grandes grupos. La primera clasificación, que se le puede decir como más general, es en base a sus pulsos. Tenemos los temporizadores a la conexión o on delay, los temporizadores a la desconexión u off delay, temporizador de un solo pulso. El temporizador a la conexión, el funcionamiento que tiene es que al recibir un pulso se activa el temporizador y comienza a correr el tiempo que está programado. Cuando se finaliza ese tiempo, se inactiva o se activan los contactos. El temporizador a la desconexión es totalmente lo contrario. Se da el pulso y esto hace que se genere el tiempo en que empieza a correr y se genera la interrupción de la señal que vuelve a los contactos a la forma original, a la forma inicial. Y los temporizadores de un solo pulso, que como su nombre indica, estos nomás dan pulsos en momentos cortos o momentáneos dependiendo de la necesidad que tengamos. Ya, esta es la clasificación más grande de los temporizadores y además tenemos la clasificación según su funcionamiento.
que los temporizadores pueden pertenecer a la anterior clasificación y a su vez también pertenecen a esta clasificación según el funcionamiento, es decir, pueden ser un temporizador on delay y a la vez pertenecer a un temporizador neumático. El temporizador neumático es el que funciona combinando los tres elementos que posee por las fuerzas neumáticas. Tiene dos válvulas, una estranguladora y una de retorno, y además posee un depósito de aire. El funcionamiento que tiene es que la válvula estranguladora regula la cantidad de aire en el depósito, y al llenarse, la otra válvula cambia la posición para enviar la señal, y así se finaliza la contabilización del tiempo del temporizador. También tenemos los temporizadores de motor síncrono. Estos poseen un mecanismo similar a los que se utilizan en la relojería. Y en vez de utilizar energía mecánica, estos utilizan la electricidad de los motores. El cambio de posición de cada contacto, en este caso, se realiza con una interferencia electromagnética. Es decir, las bobinas de los motores son los que llevarán a cabo el cambio de la posición que dé el temporizador. Temporizadores térmicos. Estos se componen de una bobina conectada a una lámina bimetálica. Esta bobina recibe energía constante en forma de electricidad, la cual pasa por el transformador y este se calienta, modificando su forma de la curvatura debido al calor hasta que se conecte o se desconecte la bobina. Se puede decir de que funcionaría con un tipo de energía parecida a la inducción, ya que transformaría la energía eléctrica que estaría ingresando a una energía calórica, y esto daría la curva para que se active o se desactive el temporizador. Y por último, los temporizadores electrónicos. Estos se basan en el principio de carga y descarga, utilizando la resistencia eléctrica aplicada al capacitor electrolítico que recibirá la corriente. Cuando el tiempo de conexión empieza a contar, estos temporizadores simplemente terminarán su ciclo. Los contactos se hacen mediante un electroimán, y por lo general estos temporizadores poseen una pantalla digital en la cual se observa el proceso que están llevando a cabo. Eso es todo, Miguel. Muchas gracias. ¿Escucha, disculpe? Sí, un momento que se termine el tiempo y nos conectamos de nuevo, ¿sí?